Bueno, buenos días. Nuestro grupo nos correspondió la globalización ideológica. Nuestra compañera Paula nos va a hacer la introducción. Bueno, la globalización ideológica atribuye principalmente en el fenómeno político, en el cual atribuye aspectos económicos, culturales, sociales, bajo un pensamiento uniforme y homogéneo. Orígenes y factores, principalmente pues está el derrumbe del bloque comunista que abrió nuevos mercados. En los factores está el neoliberalismo, en el cual no está la intervención de los estados en los aspectos económicos, social de la información, tecnologías de la información y comunicación. Después de la caída del bloque comunista, se impuso un pensamiento único ante el capitalismo y el neoliberalismo, provocando la falta de debate ideológico y la decadencia de los partidos políticos. Después se desarrolló un periodo en el cambio de transformación que la globalización ideológica implicaba principalmente en la proliferación de nuevos tipos de organizaciones, como el profesor estaba hablando de las ONG, desarrollo de las cultura internacional y un gran impacto en Internet. La globalización ideológica relaciona sintéticamente esos dos mundos de la realidad, el de la producción y reproducción de la materia de vida y en la parte espiritual. Bueno, ya entramos a ver lo que es el capitalismo. Dice que es tan poderoso este principio que arrastra valores, familia y cultura. Este capitalismo tiene que ver mucho con el consumismo que se está viendo hoy en día. El capitalismo, pues, en esa época, cuando inició, eran de unas pocas personas, pues lo que hablábamos de que los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada día más pobres. Entonces, dejar claro que lo del capitalismo inicia desde el punto de que las personas querían hacer que unos pocos tuvieran el poder y pues los demás fueran como esclavos de ellos mismos. Aquí habla que en su teoría de capital, Karl Marx rebautizó esta forma de gobierno y la denominó capitalismo, que es lo mismo que se venía pues hablando desde antes con los esclavos. Bueno, hagamos una línea de tiempo y pensemos que la globalización, como no comenzó desde la industrialización de los 80, más o menos viene desde Aristóteles, cuando se hablaba de oligarquía, que el gobierno son los más ricos, el gobierno de los poderosos, y desde allí, esto es una ideología de la política, de la economía y de lo social. Desde allí se venía hablando desde lo que era una ideología. Entonces podemos decir que lo que marcó la parada desde Aristóteles hace más de siglos y siglos hasta hoy, más o menos, se sigue hablando de oligarquía. Y digamos que sí marcó la parada durante lo que siguió el feudalismo, el colonialismo, el capitalismo y ahora el neoliberalismo. Lo que manda la parada es el poder y lo que queremos. ¿Qué nació a partir de esto? Pues que hubiera un rechazo por parte de algunos sectores, y vamos a hablar ahora del socialismo y el comunismo. Primero que todo, ¿qué es el socialismo? El socialismo se enfoca principalmente en el sistema económico y tiene como objetivo principal distribuir los recursos a cada persona de acuerdo a su trabajo. Por otra parte, el comunismo es un sistema Cuando hablamos del socialismo, no necesariamente estamos hablando de que se va a acabar la propiedad privada ni nada de esas cosas. Es muy diferente el comunismo, porque el comunismo sí pretende acabar con el capitalismo y con la propiedad privada. En cambio, en el socialismo se busca más que todos tengan que todos tengan para cada uno lo que se merecen, que todos tengan sueldos justos, que todos tengan seguridad social justa. Entonces, fueron los movimientos que nacieron a partir de, digamos, la opresión que se estaba dando hacia el capitalismo. Tenemos acá dos premisas de Marx. La primera dice que
la propia subsistencia del capital depende de la expansión constante. El capitalismo, piensa Marx, tiene que tender a su propia dinámica a mundializarse. Marx primero era socialista, entonces el tipo pensaba que igual era irreversible la mundialización para ese tiempo. A pesar de todo, ellos tenían en claro que no se podía parar de tener, que no se podía parar de generar riqueza, sino que igual tenía que ser algo justo, pero que igual iba a seguir mundializándose y iba a seguir globalizándose. O sea, desde 1850 más o menos también se estaba pensando en que iba a haber una globalización por parte económica, igual que iba a llegar a las ideas del momento. Otra premisa de Marx acerca de la globalización dice que percibe la globalización como un proceso de degradación universal del medio natural y humano, pero también al mismo tiempo es una condición necesaria para la emancipación. Bueno, tenemos un periodo de guerras en el momento en que pues, de la ideología de dos partes, como lo es el capitalismo y el socialismo. Esto lo hablamos ya cuando hubo la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX. Pues ahí ya se hablaba de intereses oligárquicos, o sea, como lo decía mi compañero, estas dos ideas diferentes querían pues ser como las más poderosas del mundo, entonces entran como en conflicto para poder saber quién es el que, pues, por así decirlo, se quedaría como mandando en el mundo, pero pues obviamente la otra no iba a desaparecer, pero sí iba a quedar en minoría. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció en el mundo una etapa de guerra fría, conformada por dos bloques de países que llegaría a su término al finalizar la década de los 80 con la caída del socialismo. Ahí hablamos de la caída del socialismo, pero igualmente lo seguimos viendo en la actualidad. Pero ¿qué quiso ver esta guerra? Que igual iba a predominar el capitalismo hasta el tiempo de hoy, como lo que vemos con el consumismo. Un ejemplo que puede ser de esto es lo que podemos con los celulares. Celulares o la tecnología que vemos hoy en día, que mucha gente pues quiere estar como a la moda, a lo que se está viendo hoy, como lo podemos llamar, el consumismo. Pues como lo decíamos, actualmente pues estamos en la etapa del neoliberalismo, que la política económica neoliberal afirma la unidad de los gobiernos, son incapaces de invertir en el mercado de modo eficiente. Principalmente el gobierno no debe intervenir, como lo había dicho antes, el mercado no solo es instituto del Estado, sino la alternativa preferente porque actúa mejor y los objetivos de política nacional, los problemas económicos internos y las fronteras nacionales no deben actuar como obstáculos. Bueno, ¿cómo influye la globalización ideológica en los aspectos culturales, económicos, sociales, etcétera? Primero, es importante hablar de los medios de masificación, lo que pues, conocemos el internet, los celulares. Es muy importante porque el neoliberalismo, el consumismo ya está muy arraigado en nuestras vidas. Cuando vamos a comprar un par de zapatos, ¿qué sentimos? Sentimos felicidad, como voy a estrenar, qué chévere, ¿sí? Y eso también hace que la ideología, lo que estamos pensando, atraviese más de lo que es el pensamiento y llegue a lo que es al sentimiento de sentirse bien cuando uno compra zapatos, porque eso es una idea capitalista del consumismo. Entonces vemos cómo trasciende esto que digamos comenzó siendo como un pensamiento de hacerse ricos y hoy ya como consumo es algo que lo tenemos muy arraigado sentimentalmente. Bueno, tenemos las ventajas de la ideología. La globalización ha sido la que tiene que ver con los aspectos políticos que han acompañado la transformación de la sociedad desde una estructura abierta con comunicación ilimitada hacia una estructura más amplia, interconectada y globalizada. Pues como lo hablaba mi compañero, esto ha tenido que ver con la ayuda de los medios de comunicación. Igualmente pues se trabaja una ideología diferente, no como los tiempos anteriores. Habla de que Marx consideraba que la constitución del mercado mundial y la expansión del capitalismo hasta convertirse en un sistema universal era una tendencia inmanente del capital.
Pues obviamente, ¿qué quiere decir aquí Marx? Que si las personas seguían una ideología o algo como que ellos quisieran, pues obviamente se iba a abarcar más el consumismo y obviamente pues lo del capital iba no a ser de unos pocos, sino ya de mucha más gente. Pero finalmente las desventajas, sabemos que este discurso es totalmente occidental, totalmente promulgado por los Estados Unidos y que de alguna manera ha sido muy difundido y propagado de una manera, digamos, artificial, que somos libres artificialmente, cosa que no es cierta, porque lo que tiene como objetivo esta globalización ideológica es homogeneizar los pensamientos, homogeneizar la política, homogeneizar la ética, homogeneizar la economía. Entonces esto de alguna manera está deteriorando todos los factores culturales que podemos encontrar en un país. Acá está la bibliografía y si tienen alguna pregunta. ¿Qué países son socialistas? Pues el único socialista sería Corea del Norte, porque, pues socialista podemos hablar de Cuba todavía, podríamos hablar de China, no tanto, pero Corea del Norte es más comunista, pero ya ninguno se puede decir que está totalmente socialista o que es totalmente comunista, porque de alguna manera siempre va, o también totalmente capitalista, porque igual van a tener barreras de protección como lo hace Estados Unidos, que es uno de los países que a pesar de que está promulgando el capitalismo, se protege mucho digamos, del comercio internacional. Entonces digamos que no existe ningún país que sea totalmente socialista ni totalmente comunista, pero si hablamos de algunos ejemplos más llegados a la realidad, estaríamos hablando de Corea del Norte, China y Cuba. ¿Será que el capitalismo es, digamos, la última faceta de las ideas que va a haber o puede evolucionar a haber otra faceta diferente? Pues yo creo que no sería la última, porque igualmente si hablamos de ideología, aquí como hablar de lo de la moda, todos los días está saliendo algo nuevo, todos los días está saliendo algo diferente. Y las personas, como somos consumistas, pues siempre vamos a estar a lo nuevo, a lo innovador, a lo que salga. Entonces puede ser que mañana una persona se levante pensando algo diferente y más de que dos personas o lo acompañen en eso y pues se comience a ejercer algo diferente. En este momento estamos con el capitalismo, mañana no sabemos, pero no podemos asegurar que sea lo último porque igualmente estamos en una sociedad de consumismo. Creo que sí seguro es que la oligarquía va a seguir y siempre los que van a querer el poder, siempre lo van a querer, es algo como un vicio. ¿Puede existir un capitalismo? Sí, claro. Y eso es lo que trata de promulgar el socialismo. O sea, no acabar con la propiedad privada, no acabar con que yo me enriquezca, sino si yo me voy a enriquecer, también tengo que darle a los demás. Entonces sí, yo creo que sí se podría dar el capitalismo social. En caso de Cuba podría ser el caso de lo que yo. En caso de Cuba, pero ¿en qué sentido? En que se puede volver un capitalismo social. Sí, yo creo que sí se podría volver un capitalismo socialista. Lo que pasa es que tal vez las personas en Cuba ya quieren otra manera de pensar y no creo que estén dispuestas a seguir con lo mismo. Entonces, creo que va a haber un cambio más hacia el capitalismo que